Bienvenidos. En este video vamos a hablar un poco sobre lo que es el contrato del fideicomiso. Vamos a tocar temas como su definición, las personas que participan en él y los derechos que tienen cada una. Vamos a hablar sobre los tipos de contrato que existen y las leyes asociadas al mismo. Ahora bien, ¿qué es el fideicomiso? Es una relación jurídica por la cual una persona llamada fideicomitente transfiere uno o más bienes a otra persona llamada fiduciario, quien se obliga a utilizarlo a favor de aquel o un tercero llamado beneficiario. Los bienes que se integran en este contrato son bienes muebles o inmuebles y derechos que no sean personales, como lo son el derecho al voto, la garantía individual o derechos de familia. En este contrato participan tres personas. El fideicomitente es el usuario propietario del bien que se va a transferir, quien a su vez es el que reporta al fiduciario acerca de los pasos que deberá seguir. El fiduciario es quien asume el papel de la fiduciaría y éste deberá entregar los bienes al destino previsto en el contrato, teniendo la obligación de ejercer su papel al menos una vez al año. Por último, tenemos al beneficiario, que es aquel que se encarga de administrar los bienes del fideicomitente. Esta persona puede ser natural o jurídica y tendrá la potestad de estar o no en el momento del otorgamiento del contrato. Podemos destacar que este contrato tiene como objetivo proteger los intereses de las personas incapacitadas para administrar correctamente los bienes del fideicomiso. También tiene como objetivo realizar exclusivamente las finalidades señaladas en el propio contrato y beneficios de la misma persona que se transmitió los bienes, o derechos previamente designados. En el contrato del fideicomiso existen varios tipos a los que puede estar dirigido el mismo. Cuando hablamos del contrato del fideicomiso de administración, es cuando una persona, es decir, el fideicomitente, le entrega diversos bienes y derechos a un fiduciario para que éste los custodie y administre a favor de un tercero o beneficiario. En el fideicomiso de inversión se le asigna cierta cantidad de bienes y servicios a un fiduciario para que éste los destine a operaciones económicas rentables en beneficio de un tercero o del suyo propio. En este contrato, el fiduciario tiene el deber y la obligación para asegurar las medidas adecuadas de rentabilidad, liquidez y seguridad, con el fin de recuperar un mayor beneficio. Cuando hablamos de los fideicomisos de prestaciones sociales, se constituyen con el monto de las prestaciones sociales de los trabajadores para asegurarles que ésta sea la más eficiente y confiable administración, con atractivos de rendimiento a su favor. En el fideicomiso de garantía se le proporciona a las partes contratantes seguridad jurídica, la confianza y la tranquilidad de que los puntos acordados se cumplirán a la perfección. Este contrato minimiza los riesgos y peligros propios de cualquier negocio o inversión que se realice, haciendo ver que este fideicomiso es un instrumento jurídico-financiero extremadamente práctico y versátil. Este contrato es el más recurrente para generar obligaciones. También se utiliza para la entrega de una herencia, la construcción de una casa, para inversiones y el más complejo de los negocios. También existe el fideicomiso testamentario, donde el fiduciario puede imponer una especie de cláusula, como por ejemplo no dividir los bienes que están planteados en el contrato durante un tiempo a partir de su muerte. Este solo puede hacerse sobre bienes determinados y puede constituirse por un testamento o por contrato. Y por último tenemos el fideicomiso inmobiliario, el cual es un instrumento apto para desarrollar proyectos inmobiliarios con fondos de inversionistas o terceros, quienes son los que aportan los recursos para la compra del terreno o el coste de la obra que se va a realizar. En este contrato se pretende que al finalizar el mismo se realice la transmisión de todo el dominio al beneficiario, es decir, se transfiere de manera definitiva la o las propiedades de los bienes en manos del fiduciario. Características relevantes del fideicomiso. Tenemos a la garantía en ejecución del gasto, que quiere decir que éste garantiza el cumplimiento de los objetivos descritos en el contrato, una vez que los activos dados en fideicomiso son administrados de acuerdo a lo planteado en este mismo. Tenemos
a la garantía de cumplimiento de objetivos, que quiere decir que el plazo de estos contratos permiten asegurar la continuidad de las actividades orientadas al cumplimiento de los objetivos del fideicomiso. También tenemos a la especialización de administración del instrumento. Es la que garantiza que la ejecución del contrato sea conforme a lo dispuesto en el acto constitutivo. También tenemos la versatilidad del fideicomiso, que quiere decir que éste se adapta a las necesidades de los actores, los objetivos y el plazo. También observamos a la autonomía e independencia del patrimonio del fideicometido, que quiere decir que esto lo libera de los riesgos legales, económicos y financieros que puedan afectar a estos contratos. Características del contrato. Entre estas podemos observar que es bilateral, es decir, que ésta genera obligaciones recíprocas para ambas partes contratantes. También es real y solemne, es decir, que está sujeto a la observancia de ciertas formalidades especiales, de manera que sin ellas no produce ningún efecto civil. También es oneroso. Esto quiere decir que ocasiona un gran gasto, es decir, en virtud que las prestaciones a llevar a cabo son variables monetariamente. También es tracto sucesivo, que quiere decir que regulan una serie de entregas o prestaciones periódicas que perviven durante un tiempo prolongado. Y finalmente es autónomo y principal, que esto quiere decir que este no depende de otros contratos para su validez. A continuación, en esta lámina podemos ver como mínimo el contenido que debe tener el contrato de fideicomiso. Por primero es una descripción amplia y detallada de los bienes y derechos transferidos en fideicomiso. Forma, modo y oportunidad en la cual se incorporarán y se desincorporarán los bienes o derechos otorgados en fideicomiso de ser el caso. Después, los bienes a los que refiere este numeral, que cuantifique y describa firme en el contrato del fideicomiso. También un objeto de los fondos dados en fideicomiso, según el tipo de fideicomiso. La facultad que expresa para administrar los fondos fiduciarios y también forma, cuantía y demás parámetros para obligarse en nombre del fideicomiso. Las obligaciones y derechos del fideicomitente beneficiario y del fiduciario. También la duración del contrato del fideicomiso y la terminación del contrato, con un colapso no menor de 15 días hábiles. También la remuneración por el encargo asumido, así como cualquier gasto que surja como consecuencia del fideicomiso. Y por último, los contratos de fideicomiso no deben presentar vacíos que impidan su adecuado manejo o perfeccionamiento, ni ser objeto de interpretaciones subjetivas. Respecto a las leyes o artículos que están relacionados con los contratos de fideicoísmo, el Congreso de la República de Venezuela decreta la siguiente ley, la cual se le llama Ley de Fideicoísmo. Esta contiene 31 artículos sobre el fideicoísmo, como por ejemplo el artículo número 1 que dice: el fideicomiso es una relación jurídica por la cual una persona llamada fideicomitente transfiere uno o más bienes a otra persona llamada fiduciario, quien se obliga a utilizarlo en favor de aquel o de un tercero llamado beneficiario. Así como este artículo, hay 30 artículos más sobre el fideicoísmo en esta ley. Siguiendo el mismo orden de ideas, dentro de los derechos y obligaciones que cumplen los participantes o personas en el contrato del fideicomiso, tenemos dentro de estos derechos o obligaciones, tenemos por parte del fideicomitente, debe señalar la finalidad del fideicomiso, además de cumplir con las obligaciones recíprocas de los derechos que nacen del contrato. Exigir al fiduciario que cumpla la obligación de rendir cuentas, debe presentar o proponer al fideicomisario o fideicomisario, en tal caso, debe reservarse ciertos derechos sobre la materia del fideicomiso. Además, puede también organizar la formación de un comité técnico y cubrir los gastos originados por la firma, aceptación y administración del fideicomiso. Por su parte, el fiduciario debe rendir las cuentas correspondientes, revisar el acto constitutivo del fideicomiso, negarse a actuar si lo que se le propone está fuera de la ley, guardar el secreto del fiduciario,
debe realizar la contabilidad por separado para cada fideicomiso, conservar y proteger también los bienes que integran el patrimonio del mismo. Al igual que debe rendir las cuentas correspondientes, realizar sus actividades a través de delegados fiduciarios, además de guardar el secreto fiduciario. Y dentro de los derechos y obligaciones que cumple con el fideicomisario o beneficiario, tenemos que el mismo tiene la capacidad de exigir al fiduciario el cumplimiento de los fines. Deberá pedir cuentas al fiduciario, obtiene los derechos derivados dado la naturaleza del contrato y acuerdo entre sus partes. Para finiquitar con todo lo anteriormente presentado, podemos presentar un ejemplo del contrato de fideicomiso a nivel administrativo. Si un ciudadano, en este caso el fideicomitente, que el mismo puede ser entendido como una persona natural, posee un departamento, este es un bien inmueble, también se puede constatar en el artículo 527. Este quiere que las rentas destinadas al mismo sean utilizadas para pagar la universidad de su hijo. Tendría que acudir a una institución financiera. La misma será interpretada como fiduciario, la cual se encargará de administrar el bien y garantizar con las rentas generadas el pago de los estudios de su hijo, el cual en esta situación será el beneficiario o fideicomisario, y las rentas serán las que le den ese sustento económico a sus estudios universitarios. Esta fue toda nuestra exposición. Muchas gracias.